Cordial saludo de paz y bien. Somos estudiantes del programa de Derecho de la Universidad CESB. Nuestro grupo está conformado por Diana Carolina Sarria Villarreal, Grace Vanessa Oliva, Stephanie Burbano Cuelán y William Alexander Enríquez Cuasput. Pertenecemos al grupo 8E de la jornada nocturna. El día de hoy vamos a hablar de las causales de desheredamiento. Las causales las encontramos en el artículo 266 del Código Civil, por lo cual en este proyecto el día de hoy vamos a hablar de las causales de desheredamiento, las cuales las encontramos en el artículo 266 del Código Civil, por lo cual en este proyecto abordaremos las causales 1 y 2. En este orden de ideas, la causal número 1 se expresa de la siguiente manera: por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Debemos entender bien esta causal por cuanto nos comulga con el artículo 220 del Código Penal. Se debe de entender la injuria como la facultad de atentar de manera deshonrosa en contra del honor o los bienes de estas personas. De igual manera se atenta también contra los bienes, su buen nombre, generando lesiones de estos mismos y lesiones contra la moral pública de estas personas. Cuando se ataca al testador, podrá invocar esta causal y explicar dentro del testamento por qué está desheredando a una de estas personas. Lo mismo ocurrirá si se ataca a su cónyuge o compañero permanente, a los descendientes o ascendientes. El artículo 266 solo menciona al cónyuge. Lo que sucede es que con la sentencia C-174 del año 1996 se entendió que se debía de reinterpretar la palabra cónyuge dentro del artículo y toda causal que se señalara dentro del mismo. Se iba a entender protegido el compañero permanente. Así las cosas, ¿cómo se invocan las causales dentro del testamento? El testador señala esta causal, los motivos que tiene y las pruebas, y quedará consignado que esta persona no heredará, por cuanto fue desheredada por esta causa. Cuando la persona fallece y se entre a destapar su testamento y a leer las consignaciones del mismo, la persona que haya sido desheredada podrá impugnar el testamento. El término legal para reclamar la prueba es de 4 años subsiguientes a la apertura de la sucesión o dentro de los 4 años contados desde el día en que haya cesado su incapacidad de administrar. Este debe cumplir ciertos requisitos, como que se efectúe en un testamento válido, que exista una causal legal de desheredamiento que indique la causal en el testamento y que se prueben los hechos constitutivos de aquel. Lofton sostiene que se debe tener en cuenta la actitud del desheredador, en el sentido de que después de haber hecho un juicio valorativo, éste decidió proceder con la desheredación, pues consideró grave dicho comportamiento. Agrega que en caso de que el testador afirme en el acto de desheredación que la conducta no es grave, entonces sería inválido, pues iría en manifiesta contradicción con la ley. Resulta tan importante ese examen valorativo que el desheredado, al demandar dicha sanción, el juez debe entrar
valorar lo que para el difunto fue grave, pero que no necesariamente jurídicamente lo sea, y como resultado de ello pueda ser declarado inválida dicha estipulación. Como jurisprudencia tenemos la sentencia C-174 de 1996 de la Corte Constitucional de Colombia. La ley determina una situación jurídica diferente de los cónyuges y de quienes viven en unión libre. El juez constitucional no puede crear una igualdad entre quienes la propia Constitución consideró diferentes, es decir, entre los cónyuges y los compañeros permanentes. Por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución pudiendo. Esta causal básicamente nos acerca a la ley 1996 del año 2018, que es la ley de los apoyos. Al igual que con el tema de indemnidad sucesoral, este caso se debe tener un apoyo constante al testador, cuando esté en situación de desprotección y si alguno de sus herederos legítimos es considerado como un apoyo del mismo y este apoyo no le ayuda, ni tampoco lo socorre cuando se entenderá que el testador podrá desheredarlo por no tener ayuda del mismo. Contemplada en el artículo 1025 del Código Civil colombiano, modificado por la Ley 1893 del 2018, considera las siguientes causales de indignidad sucesoral o hereditaria: el que haya cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo o la dejó perecer pudiendo salvarla. Según la doctrina, hemos escogido al pensador Lafont, que sostiene que socorrer a los parientes que se encuentren en estado de demencia o destitución vendría a ser un deber jurídico si respecto de aquello se tiene obligación alimentaria, pues para lo cual expresa que simplemente pues se trata de un deber familiar y moral, no provisto en la acción civil, dar socorro a los colaterales. La Corte, en la sentencia C-285 de 1997, dice que estudia un caso de violencia intrafamiliar, con lo cual indicó respecto de la intimidad familiar, dice que en otros términos, pues la protección que el Estado debe brindar a las personas no puede quedarse reducida al ámbito de lo público, pues también se extiende también al espacio privado, como lo ordena el artículo 42 de la Carta, que dice que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Pues dicha protección tiene también pues por objeto garantizar los derechos de los miembros más débiles, como son los menores, ancianos y mujeres. Esto es erradicar pues la violencia de la familia, el objetivo en el cual se comprometió el interés general por ser la familia la institución básica y el núcleo pues fundamental de la sociedad y un espacio básico para la consolidación de la paz.